Hemos estado viendo este tema, el nuevo nacimiento explicado, partiendo de las palabras del Señor Jesucristo con Nicodemo, este diálogo nocturno o quizá un poco privado. Nicodemo con quizá un corazón en una búsqueda personal, dudas en su cabeza, con algunas certezas por lo que ha visto, lo que ha escuchado acerca de la palabra de Dios o la autoridad de Jesucristo y las señales o las cosas que él ha hecho a favor de mucha gente, y se acerca con esta duda, y Jesús en su diálogo se va directo a la necesidad, al punto clave. Es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No tiene que ver con un nacimiento físico, un regresar el tiempo y volver a hacer otro intento de nacimiento físico. Seguramente dejaríamos de hacer algunas cosas si así pudiéramos hacerlo, regresar el tiempo y decir voy a corregir esto y esto y esto. Pero volveríamos a nacer con la misma naturaleza y seguramente o no podríamos mantener nuestra promesa de no hacer ciertas cosas o haríamos toda una variedad nueva de errores, daños, ofensas, caídas, porque el asunto es la naturaleza. El asunto es la naturaleza, la familia en la que hemos nacido físicamente. Hemos visto que en Génesis 1, Dios, en esta creación, en este relato de la creación, Génesis 1, 2, nos dice que Él hizo a Adán como el clímax de la creación, o preparó todo este planeta para la habitación del hombre, porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza para tener compañerismo con él. Él se goza en ese compañerismo, se goza de poder tener comunión, diálogo, compañerismo con una persona creada. Y hace a Adán no solamente con las características de individuo, como persona, con una capacidad mental que puede discernir información, tener decisiones lógicas, un cerebro que trabaja, algunos le llaman la ardilla que está generando, que está dando vuelta y sí funciona, pues, ¿verdad? El hombre es muy inteligente, tiene mucha capacidad eh, en su mente, en la capacidad de individuo, de persona que Dios le dio, es la mente, o algo que Dios compartió con el ser humano, es la capacidad mental, también la capacidad emocional, la sensibilidad, las cuerdas sensibles de un individuo, una persona que percibe con los sentidos y se quebranta, que llora, se conmueve, hasta con las películas lloramos, hasta con un final feliz nos emocionamos. Es una película, pero traemos esas cuerdas sensibles adentro, ¿verdad? Y también lo dotó con una capacidad de decidir. Algunos le llaman la pasión, ¿sí? La capacidad de tener una voluntad. Parece que a veces no hay cuestión más fuerte que la voluntad humana. Un comentarista dice, una persona, un asesor ahí de negocios, dice, es increíble que cada año más personas mueren en su intento de subir al Everest, ¿sí? Cada año saben de los riesgos, cada año hay más muertes, pero cada año hay más personas que quieren ir o que saben de los riesgos y quieren intentarlo otra vez. Y esa voluntad humana de la sobrevivencia, de lograr, de eh, encumbrarse, decir, lo logré, lo pude hacer en las diferentes áreas de la vida. Esa es la semejanza que Dios compartió con el ser humano, le dotó de capacidades como persona, pero también le dotó de su espíritu. Dios le dio de su espíritu, de su presencia, de la esencia de Dios. Su espíritu habitó en Adán y Eva para que pudieran comunicarse a un nivel espiritual. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza.
Y en el capítulo 3 de Génesis también ya leímos y vimos que entra Satanás a la escena de Adán y Eva, porque ya había sido creado antes y tenía su historia previa de ser el ángel hermoso, con la máxima autoridad, con acceso a la presencia de Dios, y algo nació en su corazón y dijo, yo quiero ser como Dios, quiero ese trono. Al ver a Dios, al ver el poder, la autoridad, dice, me subiré, me sentaré, seré como Dios. Eso fue su pecado, su rebelión, lo que Dios encontró en su corazón, que nos compartió Oscar la semana pasada. Y Satanás, en ese intento o en esa búsqueda de ser como Dios, copiar lo que Él hace, ser como Él, tener su propio dominio, tener su propio reino, entra a la escena con Adán y Eva y engaña con sus dudas a Eva. No sabemos dónde estaba Adán cuando la serpiente se acercó a Eva, pero Eva contestó y fue engañada. Dice la Biblia que ella fue engañada y tomó del fruto que no debía tomar. La advertencia de Dios que es que el día que de él tomes, ciertamente morirás. Y creemos o tenemos la convicción de que este relato no es un cuento, no es figurado. El Señor Jesucristo avala esta historia diciendo, en el principio Dios creó hembra y mujer. Dios los creó, perdón, varón y hembra los creó, dijo. Reina Valera. Si el Señor Jesucristo se equivocó, estaba mintiendo respecto a este relato, entonces todo lo que hace y lo que dijo y lo que hizo el Señor Jesucristo no tiene ninguna validez. Pero como Él lo afirma, la resurrección de Jesucristo lo comprueba, sus palabras son verdaderas. Este relato es el relato verdadero de la creación y el origen del ser humano y del origen del pecado, del origen de la incredulidad. Adán tomó, igual que su mujer, en incredulidad, prefirieron creerle al relato y al engaño de Satanás, de que iban a ser como Dios, que iban a tener sabiduría como Dios, y fueron envueltos en el engaño de, mira, vas a ser como Dios. Wow, Dios me está prohibiendo o me está evitando algo bueno, ¿por qué es Dios así? Y entonces toman en incredulidad, desobedecen. Entra Satanás y entra la muerte. Porque en el momento que Satanás hace que Adán y Eva sean engañados o los engaña y hacen que ellos desobedezcan a Dios, ahora Él es el Señor de la raza humana. Satanás es el Señor de la raza humana, porque somete a Adán y a Eva y a todos sus descendientes a una esclavitud de pecado y de incredulidad, de pecado y de muerte, el pecado y la muerte. Ellos no murieron físicamente en ese instante, murieron físicamente eventualmente, pero lo que sí sucedió en el momento que ellos pecaron es que murieron espiritualmente. Dios quitó su imagen, el Espíritu de Dios que habitaba en Adán y Eva, Dios la quitó y ellos continuaron viviendo en la vida del alma, su vida del alma, lo que sienten, lo que piensan, lo que se emocionan, lo que se deciden. Y dice Génesis 3, leímos que ahora Adán y Eva vivieron tantos años, tuvieron a sus hijos y nació Set a imagen de Adán, a imagen de Adán. Ya no a imagen de Dios, porque la imagen se perdió. Nació con los ojos de Adán o con las características físicas de Eva. Mira, se parece a ti, tiene tus ojos, tiene tu nariz, tiene tu tono de voz o tu color de piel. Es semejante a sus padres, pero también tiene la imagen de sus padres. Esa es la familia de Adán. Tú y yo nacimos físicamente
Y en el momento que nacimos físicamente, no solamente nacemos a la familia de la cual llevamos nuestro apellido, nuestros padres, ¿verdad? Tienes los ojos de tu papá, la nariz de tu mamá, las características físicas, genéticas, pero también tienes la naturaleza de Adán. Nacimos a la familia de Adán. Por eso el Señor Jesucristo tiene que decir, Nicodemo, no es un asunto que tengas que regresar a nacer físicamente, porque sería el mismo asunto. Tienes que nacer espiritualmente. Lo que es nacido de la carne es carne. Vuelve a ser lo mismo. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Es una invitación y una alerta a la necesidad del ser humano a nacer espiritualmente. No tiene que ver con religión. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál tiene mejores preceptos? ¿Cuál tiene mejores promesas? El que nace a la familia de Adán ya nace en una condición de condenación, ya está perdido. Y no puede morir físicamente en esa condición porque entonces muere eternamente separado de Dios. Y es cuando Jesucristo o la obra de Jesucristo y su mensaje y su obra se vuelven tan relevantes, se vuelven como, es la salvación, esto es lo que necesita el ser humano, porque Jesucristo entra al mundo, vive sin pecado, muere en tu lugar como parte de la raza humana. Víctor Valdomino nos va a compartir la próxima semana cómo Jesucristo es el mediador entre un Dios santo y un hombre pecador. Es necesario que nazcas de nuevo por fe. Miren, la población mundial, ¿alguien sabe por dónde anda el número de la población mundial el día de hoy? ¿7,000? Un poco más. 8,200 pasados millones en este año. Diariamente mueren 67,000 personas en todo el mundo. Por ahí el número, 67,000 personas mueren diario en el mundo. Génesis 1, hacíamos la nota que ahí en el capítulo, perdón, en Génesis 5, la nota relevante, una de las notas relevantes es de que casi en cada versículo nos dice, y vivió tantos años, o es hijo de tal, vivió tantos años y murió. ¿Sí? Y el tal vivió tantos años, engendró tantos hijos y murió. Y murió. Si la historia hubiera continuado escribiendo el nombre de cada uno, ¿verdad? Pocas son las personas que omitirían y murió. Si hay algunos que la Biblia enseña o dice que no murieron, no vieron la muerte, ¿verdad? Pero todos los demás, excepto, ¿cuántos son? ¿2? Toda la raza humana, desde Adán y Eva, excepto 2, la nota final sería y murió. Y no va a ser la excepción. Pues hoy, en el transcurso del día de hoy, 67,000 muertos. Cuando la muerte nos llega cerca, es cuando uno se estremece, ¿verdad? Y quizá cuando es alguna muerte trágica que ni por aquí pensábamos que iba a suceder. Lo vi en la mañana, lo vi hace 10 minutos. Y aún así, sea trágica o sea esperada, no deja de conmover las fibras sensibles del ser humano. El llanto, la pérdida, la incertidumbre. ¿Qué va a suceder después de la muerte? Personas que aparentemente son valientes y fuertes, cuando se acerca el momento de la muerte, tienen un temor tremendo por la incertidumbre de qué va a suceder después.
porque definitivamente no es solamente energía que se dispersa y el cuerpo humano que se degrada en la tierra. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Tiene un alma que es eterna. Dios dotó al ser humano de un alma que es eterna. ¿Dónde pasará la eternidad? De esas 67,000 muertes diarias alrededor de todo el mundo, hay unas 12,500 muertes diarias por hambre. ¿Saben qué es eso? ¿Hambre? ¿Morir de hambre? ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Hay poco ingreso? ¿La economía está mal? Pero no te vas a morir de hambre. Bueno, por lo menos los que estamos aquí. Hay pobreza extrema. No tienen nada que comer. No tienen medios para producción, para producir, para generar. 12,500 muertes por hambre. 49,000 abortos diarios alrededor del mundo. 9,000 muertes por cáncer. 1,164 suicidios diarios alrededor de todo el mundo. En México, según un estudio de la UNAM del 2023, me parece que es, indica que en los últimos 20 años, en México, la tasa de suicidios aumentó 400%. Y vean este dato, entre los jóvenes de 15 a 24 años, pueden levantar la mano los jóvenes que tengan entre 15 y 24, excepto Víctor. 15 a 24, 15 a 24. Bueno, entre la población a la que tú perteneces de edad, es la tercera causa de muerte. ¿Sí? Los suicidios entre 15 y 24 años, los jóvenes están quitando la vida. Y un dato más preocupante, según este estudio, es que entre los de 10 y 14, los un poquito más chiquitos, aquí tenemos algunos poquitos, de entre 10 y 14. ¿Está bueno? ¿Ya? ¿Ya llegaste? Natanael. Caleb, ¿cuántos tiene? 16. Ya libró, pero bueno, está en el otro segmento de los grandecitos. Pero vean esto, entre los 15 y 24 el suicidio es la tercera causa y en el sector menor de 10 a 14 es la cuarta causa de muerte, los suicidios entre jovencitos, niños, adolescentes. Y en el estudio de la UNAM dice, esto es muy preocupante, no solamente de los jóvenes de 15 a 24, sino los chiquitos. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando en la sociedad? Esto es en México. Cada año, el 10 de septiembre, la fecha 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y este estudio menciona que las causas, lo que se está encontrando como las causas, bueno, déjenme decir otro dato interesante. Por cada suicidio que sucede, hay 4 más que no suceden, es decir, que intentaron y no pudieron. 4 más. Por cada uno hay 4 más que intentaron. Y por cada suicidio hay 6 personas alrededor dañadas o involucradas por el dolor de ese jovencito o de esa jovencita que no pudo con la vida. Padres, hermanos, tíos, familiares cercanos, hay 6 personas que resultan directamente afectadas. Y dice, los suicidios en los últimos 20 años que han crecido 400%, una de las razones es la creciente violencia familiar.
¿sí? La violencia familiar. Las muertes, la mayoría de las muertes suceden en el hogar. Salió una noticia esta semana de Florida, un joven, si quieren les paso la imagen al ratito, ya no tan joven, 23 años, jugando videojuegos, no trabaja, no estudia, jugando videojuegos todo el día. Su papá se acerca y le dice, ya búscate un trabajo, deja eso. Y todos los días era lo mismo, deja eso, busca un trabajo. El joven no aguantó, mató a su padre, golpeó a su madre. La mamá, muriendo gravemente herida, pudo llamar al teléfono al 911 para venir a rescatarlo y lo agarraron. No solamente es violencia en muchas ocasiones de parte de los padres, pero ¿qué tal la respuesta de los hijos que no aguantan a los padres? También hay un sentimiento entre los jóvenes de frustración, ¿sí? Frustración, sentimiento de impotencia, de no poder salir de alguna situación, desesperanza, malestar, sufrimiento emocional. Déjenme leerles esta parte. La falta de habilidades ante los retos que se presentan a las personas y no les permiten lograr lo que ellos quieren. Está muy vinculado con ese sentimiento de malestar, de desesperanza que genera sufrimiento emocional. ¿Sí? Los jóvenes de estos dos segmentos que les digo tienen daños emocionales, hay alteraciones que no pueden controlar. Dijo que el comportamiento suicida es muy complejo y se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la psicología clínica es una conducta que se genera debido al enorme sufrimiento emocional que está viviendo una persona en relación a un contexto específico. Se puede manifestar con sentimientos de mucha frustración, hartazgo, fastidio, enojo, desesperanza, tristeza profunda y pérdida del sentido de la vida, dijo la psicóloga de la UNAM que hace este estudio. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la académica agregó que se trata de un fenómeno social en donde tiene que ver lo que le está ocurriendo a la persona a nivel interno, pero también en el contexto social. Lo que lleva a una persona a sentirse con ganas de quitarse la vida tiene que ver con el contexto que está viviendo. Cuando le genera un alto nivel de sufrimiento emocional, influyen en el individuo, la pareja, los amigos, la familia, la sociedad en conjunto, señaló. También participan factores de diversos tipos de violencia, el consumo de sustancias tóxicas, enfermedades con dolor crónico, problemas de salud mental como depresión, ansiedad, bipolaridad, alteraciones de personalidad, psicosis, etc. La frase que me llamó la atención es la falta de habilidad o capacidades o oportunidades ante los retos. Vean este versículo, les invito a todos ustedes que vean en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, vamos a leer todos juntos el versículo 18. Primer libro de Samuel, 16, versículo 18. Primero de Samuel, 16, 18. ¿Ya lo tienen? Esa es la historia cuando el rey Saúl, rey de Israel, tiene episodios de psicosis. Dice el texto que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Es algo, tenía un daño ahí emotivo, emocional. Y buscaron a alguien que tocara música para venir a aliviarle un poquito esa tensión, ese malestar. Leemos el versículo 18 todos juntos. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. En contraste con lo que hemos leído,
y lo que hemos visto respecto a los efectos de el reino o el dominio de Satanás sobre la humanidad y todo lo que desarrolla o lo que produce de insatisfacción, desesperación, etcétera. Y no eso es todo un sistema en el que vivimos, ¿sí? Es un sistema de muchas cosas que están mal, muchas cosas que están mal, ¿sí? Y en ese sistema está la destrucción y el asunto de las personas que buscan en desesperanza quitar la vida. Es uno de las muchas cosas que pasan en ese sistema dominado por Satanás. Entra Satanás, entra la muerte. En el relato de David me gustó mucho cuando leí este versículo porque es una descripción rápida de alguien que conocía a David de jovencito, ¿verdad? David de jovencito. En el contexto familiar, David era el más pequeño de entre 8 hermanos. Sí, ¿verdad? 8 hermanos. Tenía 7 que no pasaron con el profeta y dijo, ¿tienes alguno más? Pues sí, tengo uno, pero es pastor de ovejas, pues está allá en el campo, pues mándalo a traer. Era el hijo menor, quizá un poco menospreciado o en tareas menores, no tan importantes porque los demás eran jóvenes que tenían que ir a la guerra. Pero me llama la atención que en esas tareas, bajo la dirección de su padre, sabiéndolo o no, David está en un campo de entrenamiento. Dios está entrenando el carácter de David, ¿sí? Y las características que se mencionan aquí de David, quiero empezar con la última, que dice, y Jehová está con él. ¿Sí? Jehová está con él. Eso significa que David de jovencito era un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios. Esa es la característica principal de lo que se está diciendo acerca de David. Era un jovencito temeroso de Dios. Y Dios está con él. ¿Sabe tocar? ¿Alguna habilidad interesante por el tema artístico, poético? Después yo lo usaría como escritor de infinidad de salmos que son de mucho aliento, de reflexión, de conocer a Dios en medio de la tribulación. Jehová es mi roca, bendice alma mía Jehová, Él es el que rescata del hoyo mi vida, ¿verdad? Y en ese aspecto de sensibilidad, David tocaba el arpa y escribía, pero dice, es valiente y vigoroso, valiente y vigoroso. ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones difíciles? ¿Quieres renunciar, desmayar, quebrarte? ¿Te has llegado al punto de decir, ya no puedo más? Ya hasta aquí llegué, ya no. Cualquiera que sea la situación, Dios te diría, o no lo digo así, mejor es, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Gedeón era con las mismas características. Josué tenía las mismas características, esforzado y valiente. Infinidad de jóvenes de estos miles en esos segmentos de 15 a 24, de 10 a 14, se frustran, se cansan, no quieren hacer esfuerzo, todo fácil, que todo me lo hagan. Sí, ¿cómo se llama? El límite de dolor, el límite de esfuerzo es muy bajito, ¿sí? Generaciones que vivieron en la guerra, que crecieron alrededor de bombas, de escasez, de huir, de agarrar poquitas cosas porque ahí vienen, ¿sí? Generó un límite mayor de resistencia, de esa voluntad que les digo, ¿sí? Hoy en día, generaciones tienen un límite muy bajito de resistencia, de aguante.
de tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia a la frustración. Ya se fue Natanael. Hay ocasiones donde Natanael tiene el límite muy bajito y se frustra rápido. Pero hay oportunidades para decir, Natanael, inténtalo otra vez, hazlo otra vez, ya sea con el piano o sus galletas o cualquier otra cosa que hace en la casa, la cama que no la puede hacer, bueno, hazlo con él, lo hacemos con él, o le dices, mira, hazlo otra vez, si no te sales porque estás aprendiendo, repítelo, no pasa nada si se echa a perder la primera vez, hazlo otra vez, yo te ayudo, te digo cómo, aquí estoy, y ayer se puso a hacer sus galletas él solito. Mirna le dijo, mira Natanael, ya no te ayudé para nada, tú hiciste tus galletas tú solito, desde la mezcla, la masa y luego las horneó. David era un joven valiente y vigoroso. ¿Sí? Tú joven, que levantaste tu mano de 15 a 24, de 10 a 14, recuerda estas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Vigoroso habla de una persona esforzada, ¿sí? Una persona esforzada que ante los obstáculos no dice, ya no quiero, ya no puedo, prefiero estar en mi cama, en los videojuegos. Eso no lleva a ningún lado porque te frustra, te cansa, te deja sin propósito. Esfuérzate y sé valiente. David, cuando está esta historia de David y Goliat, ¿verdad? Famosa. Es una de las historias más conocidas en la literatura, en las escuelas o en las iglesias, pero posiblemente es una de las historias o de los ejemplos menos arraigados en el corazón de una persona. ¿Sí? Nadie quería salir a pelear con David, con Goliat. Y David llega para llevarle comida a sus hijos, a sus hermanos. No iba a la guerra, él no iba a la guerra, estaba en obediencia a su papá para llevarle provisiones a sus hermanos. Y cuando ve que nadie quiere salir contra ese guerrero, dice, yo voy. Burlas, ¿cómo tú vas a ir? Pero esa verdad, ese argumento de parte de David dijo, miren, yo soy pastor de ovejas, cuido a las ovejas de mi papá. Y cuando viene un oso o un león, yo he salido a rescatar a mis ovejas y dice, las agarro de la mandíbula, los libro de su boca y salen libres las ovejas. ¿Sí? Dice, y este Goliat va a hacer lo mismo. ¿Por qué no hay ese espíritu, esa verdad en el corazón de las personas, jóvenes, adultos? Eso es lo que hace Dios transformando el corazón de una persona, de ver los problemas, las situaciones, los conflictos y decir, en el nombre de Jehová, Jehová está conmigo, me esfuerzo y soy valiente. Miren, les platico rápido, ahí algunos de ustedes conocen ahí la plaza donde trabajamos, es una plaza comercial que está aquí cerca. Ahí tenemos nuestra oficina y lugar de producción. Y todos los días hay jovencitas y personas que hacen la limpieza, ¿verdad? Traen su chaleco azul y desde tempranito están limpiando porque hay mucho polvo, mucha basura y cuando llueve está todo mojado y salen de tempranito, yo creo a las 7:30, 8, con la escoba, con el trapeador a limpiar y luego les pisan, sacar la basura, volver a limpiar. Todo el día están ahí, hasta las 4 o 5 de la tarde. Y hay mucha rotación de personal. ¿Sí? ¿Por qué creen que haya mucha rotación de personal? Porque no les pagan bien y es un trabajo muy arduo. ¿Sí? La espalda, si te pones a trapear un ratito ya te duele la espalda, barrer te duele la espalda, cargar bolsas de basura, es un trabajo agotador, ¿verdad? Entonces un día a una de las
muchachas, una señora joven que está ahí. Le dije, oye, ¿no conoces a alguien que nos pueda venir a ayudar a hacer algo de limpieza profunda, pues, porque tenemos unas visitas pronto? Y dice, déjame ver, porque salgo de aquí a las 4, tengo que ir a dejar mis cosas, y puedo regresar a las 5, quizá una hora, hora y media. Ok, aquí te espero. Vino, hizo limpieza, lavó trastes. Le dije, oye, ¿vienes mañana? ¿Puedes venir mañana otra vez? Dice, mañana no puedo porque vivo bien lejos, hasta Tlajomulco, San Sebastián, no sé dónde. Dice, y tengo que cuidar a mi mamá que está enferma de cáncer. Y cuando me dijo eso, sentí así como un nudo en la garganta de, no señor, o sea, ¿eh? Sí, y tiene 2 hijos o 2 hijas adolescentes y ella no está con ellos. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. Si no trabaja, seguramente no tiene marido o alguien estuvo con ella un tiempo, se fue, ya no está, no está. El que es el proveedor o el que debería estar ahí firme, fuerte, no hay, no hay hombre en la casa. Y ella tiene que trabajar. Sus hijos seguramente van a padecer de alguna manera la falta de una madre y la falta de un padre, pero ese es el sistema, digamos que dominado o cuyo rey, cuyo señor es Satanás, de desorden, pecado, egoísmo, muerte, desatención. Vean este versículo, búsquenlo todos juntos, por favor. Primera de Corintios 15, 47. Primera de Corintios 15, 47. ¿Y alguien que lo lea junto, en voz alta para todos? Primera de Corintios 15, 47. Ah, perdóname, es desde el 45 y 47. Gracias, Josué. Otra vez. Ajá. Esa es la necesidad que el Señor Jesucristo está diciéndole a Nicodemo. Y Pablo en Primera de Corintios pone frente a frente las 2 cabezas representativas de estas 2 familias. Respecto al primer Adán, o quizá la primera pregunta que tengo que hacerles es, ¿sabías que Dios tiene 2 Adanes? El primero y el último. El primero y el postrer Adán. No hay más, no hay tercero, solo hay 2. Adán de Génesis 1, del cual nacimos físicamente, dice es alma viviente y es de la tierra. ¿Sí? Todo lo que es el cuerpo de Adán son elementos que Dios tomó de la tierra y lo formó. Y puso en él un alma que le da vida, un alma que anima al cuerpo. ¿Sí? Un alma que anima al cuerpo. Y dice, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Ese es el espíritu que tenía David. Por eso David era vigoroso. Por eso David era valiente. Por eso cuando estaba Goliat de enfrente, dijo, yo voy. No porque fuera un gran guerrero, pues, sino dice, porque Jehová está conmigo y este hombre ha desafiado al Dios de Israel y no es posible, pues. El mensaje fue tan poderoso delante de Saúl que Saúl le dijo, ve. Eso es inconcebible como el rey. Lo que está en juego no es como el de las maquinitas, ¿no? Se acaba el juego y ya perdí 20 pesos. No, lo que está en juego
es que toda la nación de Israel va a ser esclavo de los filisteos, ¿verdad? Esa era la apuesta. Si Goliat gana, los israelitas son esclavos. Si Israel gana, los filisteos son esclavos. Como Saúl, ante esa apuesta, le dice a David, ve, porque Jehová está con David. Jehová está con David. ¿Tienes problemas en la vida? ¿Tienes problemas en la vida? Déjame decirte, ¿tienes una cama calientita que te espera hoy en la noche? ¿Sí? ¿Tienes 3 comidas diarias? ¿Y mamá y papá que te ponen el plato ahí? ¿Tienes acceso a educación? ¿Sí? ¿Tienes ropa limpia? ¿Tienes luz? ¿Tienes libros? No tienes problemas. No tienes problemas. Tienes falta de esfuerzo y de valentía para enfrentar los problemas o las situaciones difíciles. No encuentras de dónde agarrar valentía y esfuerzo por la desesperanza. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tengas el espíritu vivificante de Dios. Y si ya lo tienes, que recurras a su fuerza, a su poder. Dice, prudente en sus palabras, hombre de guerra. No sé si esto se lo inventó el criado, ¿verdad? Refiriéndose a David. Es hombre de guerra. David no había ido a la guerra. Me pregunto por qué dijo hombre de guerra. ¿Porque era valiente? Porque lo vio con el espíritu guerrero, yo creo. ¿Eh? Para eso había preparado su carácter Dios. No era guerrero de armadura y espada, pero tiene un espíritu guerrero para enfrentar problemas, para enfrentar situaciones, ¿verdad? ¿Vale? Salvando ovejas. Y de hecho, si crees, joven o adulto, que la situación en la que estás no es lo ideal en tu vida, no es lo que tú quisieras hacer, ya sea de trabajo, escuela, ¿sí? Piensa que posiblemente es como David cuidando las ovejas, es el tiempo de entrenamiento de tu carácter. Primero es el carácter, entrenar el carácter en las cosas pequeñas para que puedas dominar o ir a las cosas grandes, entrenando el carácter, siendo vigoroso, valiente y hombre de guerra, no porque vistas armadura, sino porque tienes un corazón de lucha. Prudente en sus palabras, esto me gusta mucho, que era prudente en sus palabras. Si ustedes ven ahora, ¿se acuerdan cuando se refiere a María, la madre de Jesús, cuando el ángel le visitó y le dijo los planes que iba a haber, que iban a hacer Jesús? Dice, y María guardó las cosas en su corazón. Eso me gusta mucho porque hoy en día, con las redes sociales, hay una cantidad de imprudencia por todos lados, ¿sí? De imprudencia por todos lados, ¿sí? Somos sueltos de lenguas, de información, de cosas privadas, de cosas que tú deberías de guardar en tu corazón. Si alguien hizo algo malo, ¿sí? Ahora en una entrevista te dicen, oye, ¿y cómo? Y sueltan información de algo que fue privado, ¿sí? Y hay muchos casos, ¿sí? Pero me gusta mucho esta cosa de que es prudente en sus palabras, no habla de más, no es orgulloso, ¿sí? No es vano en lo que dice, no es vacío, se guarda las cosas, no se fue a quejar de su papá, que pues es que me tiene allá en las ovejas olvidado y no me hace caso y nada más me trae de mandadero aquí con mis hermanos, ¿no? Si le hubieran hecho una entrevista ahí a David de jovencito, ¿y cómo es tu vida, David?
y hablando pestes de todo el mundo, no es prudente en sus palabras. Jesucristo, y con esto termino, es la imagen de Dios. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Hebreos 1 dice, Jesucristo es la imagen misma de Dios. ¿Sí? Esa imagen que perdió Adán, el primer Adán, ahora está de regreso, disponible para todo aquel que cree. Cuando naces de nuevo, cuando crees que Jesucristo murió por ti, Él nos saca de la primera familia, morimos a la familia de Adán y naces espiritualmente a la familia de Cristo, a la familia de Jesús, a la familia espiritual. Dios pone a su espíritu en ti y tienes la imagen de Dios otra vez para dominar el alma. Ya no vives solamente en la vida del alma, ahora vives la vida del Espíritu de Dios en ti. Jesús nació sin pecado. Satanás vuelve a la escena tratando de hacer lo mismo que hace con el primer Adán. Engañar. Si hizo lo que hizo, sometió bajo su reino al primero, cuando supo que Jesucristo era el Hijo de Dios, inmediatamente Lucas 4 dice, fue a tentarlo. Y lo tienta con las mismas armas que usó con Adán y las mismas que usa contigo, que usa hoy con nosotros, que usa hoy con las personas. Lo leímos hace poquito en Primera de Juan, que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vana gloria de la vida. Satanás se presenta con Jesucristo. Si eres hijo de Dios, ¿de veras eres hijo de Dios? Ava le dijo, ¿Dios te ha dicho que no comas? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas te trastornan toda la historia, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo, a diferencia de Adán y Eva, Él afirmó con la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace, de toda palabra de Dios, perdón. Satanás contradice, Jesucristo afirma, Satanás le ofrece los reinos del mundo y le dice, te doy todo esto si postrado me adoras. Qué tentación tan grande. Satanás proyectó su juego de poder, lo llevó a la montaña alta y le dijo, te voy a dar toda la potestad de esta tierra, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada como Señor y al que quiero la doy. Y Jesús dijo, vete de aquí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solamente citó la palabra, sino creyó la palabra y se sometió en obediencia a la palabra de Dios. Y Satanás huyó. Si tú esta mañana alguna vez ya creíste en Jesucristo como tu Salvador y has nacido de nuevo, tienes un camino de dependencia en Él, que se refleja en tu vigor, en tu valentía, en tu fe y en la ayuda a otros, ¿sí? ¿Han visto este folleto por ahí? Es el nuevo nacimiento explicado. Es lo que estamos estudiando. Llévate unos, tenlos en tu coche, en tu bolsa, porque siempre va a haber una persona necesitada que tú no vas a saber si el día siguiente va a estar viva, si algún día al día siguiente ya se quitó la vida, porque no tiene la fortaleza interna para enfrentar los problemas y se ha dado por vencido. Si tú crees que tienes problemas, hay alguien que pudiera necesitar el mensaje que tú le puedes compartir, este tesoro del nuevo nacimiento.
porque su vida eterna depende de ello. Un Dios creador, una raza humana caída, bajo condenación, separada de Dios, perdida, y Jesucristo que aparece Jesucristo, viene y Él es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo crees? Él es el sustituto que pagó por ti. ¿Lo crees? Ese es el camino para nacer espiritualmente a la familia de Dios. Cristo, como la cabeza de una nueva familia, trae la imagen de Dios y la vida espiritual que tanta falta nos hace.